Bienvenidos una vez más a nuestro rinconcito de pasión, donde nos sumergimos en los dramas, romances y secretos más jugosos de la televisión turca. Hoy, tenemos un vídeo explosivo. Pero no solo eso, hoy vamos a ir más allá, a profundizar en cada detalle, a analizar cada escena y a revelar secretos que hasta ahora solo se susurraban en los foros de fans. Preparaos porque vamos a desentrañar algunos misterios, a hablar de rumores candentes y sobre todo, a descubrir series que os van a enganchar desde el primer minuto. Y esta vez con un análisis mucho más completo y detallado. Hoy vamos a explorar esa fina línea entre la realidad y la ficción, entre lo que vemos en pantalla y lo que se murmura detrás de las cámaras. Vamos a hablar de posibles romances ocultos, de adopciones inesperadas y de ese renacimiento del amor que siempre nos tiene al borde del asiento. Y sí, habéis leído bien el título, Kerem, Hande y un posible secreto a voces, que hoy desvelaremos con más pruebas y detalles. Además exploraremos si Bursin, el galán que nos roba el corazón, podría estar pensando en ampliar su familia de una manera muy especial. Todo esto, por supuesto, reflejado en la temática de algunas de las series que os voy a presentar hoy. Pero no nos quedaremos solo en la superficie, vamos a bucear en las motivaciones de los personajes, en los simbolismos y en las conexiones ocultas. Antes de que sigamos, no olvides suscribirte a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderte ni un solo chisme, ni un solo análisis de tus series favoritas. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, adentrémonos de lleno en este mundo de intrigas y emociones turcas. Preparad las palomitas. La primera serie que vamos a analizar, y que encaja perfectamente con nuestro tema de hoy, es **Senkalkapm***. Sí, la serie que catapultó a la fama mundial a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pertenece al género de comedia romántica con toques de drama familiar, y es un absoluto deleite visual. Pero vayamos más allá de la sinopsis básica. Senkalkapm es una serie que juega con los clichés del género, pero que los eleva gracias a la química innegable entre sus protagonistas. No es solo una comedia romántica, es una exploración de las expectativas sociales, de las segundas oportunidades y de la importancia de ser fiel a uno mismo. En Senkalkapm, conocemos a Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en Italia. Su ambición y su talento son innegables, pero la vida le juega una mala pasada. Sin embargo, pierde su beca debido a la empresa de Serkan Bolat, interpretado magistralmente por Kerem Bürsin. Serkan, el arquitecto frío y calculador, es un personaje en constante evolución. Detrás de su fachada de hombre de negocios exitoso, se esconde un pasado doloroso y una profunda inseguridad. Serkan le ofrece una solución a Eda: fingir ser su prometida durante 2 meses para conseguir un contrato importante. A cambio, él le devolverá su beca. Lo que empieza como un simple acuerdo, un contrato puramente profesional, rápidamente se convierte en una historia de amor apasionante, llena de obstáculos, secretos y, por supuesto, muchísimo romance. Pero ese romance no es un simple cuento de hadas. Es una relación que se construye poco a poco, a base de desafíos, malentendidos y momentos de profunda conexión. ¿Por qué esta serie es relevante para nuestro tema? Bueno, la química entre Kerem y Hande era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los rumores sobre su romance comenzaron a circular desde el primer día de rodaje, alimentados por sus miradas cómplices, sus interacciones divertidas y sus constantes muestras de cariño en redes sociales. Durante un tiempo fueron la pareja del momento, la fantasía hecha realidad para muchos fans. Pero aquí es donde entra el análisis profundo. No se trataba solo de una bonita historia de amor. Su conexión era palpable y irradiaba una energía especial que traspasaba la pantalla. Las improvisaciones, las risas fuera de guión, las miradas que se cruzaban. Todo apuntaba a algo más. Analizaremos con detalle las escenas clave, comparando el guión original con las tomas finales para demostrar cómo su química influyó en la narrativa de la serie. Aunque su relación terminó, el recuerdo de ese amor en pantalla, y la posibilidad de que haya sido mucho más de lo que vimos, sigue fascinando a la audiencia. El secreto a voces al que nos referimos en el título, tiene mucho que ver con la conexión palpable entre ellos y las especulaciones que aún giran en torno a lo que realmente sucedió. Hoy repasaremos las entrevistas que concedieron por separado, buscando pistas y contradicciones que nos permitan reconstruir la verdad detrás del romance. Exploraremos los motivos de su ruptura,
las posibles presiones mediáticas y las diferencias irreconciliables que finalmente los separaron. Además, Senkalkam explora temas familiares complejos, como las relaciones entre padres e hijos, las expectativas sociales y el peso del pasado. Aunque no hay adopciones en la trama principal, sí vemos personajes buscando su lugar en el mundo, construyendo nuevas familias y encontrando el amor donde menos lo esperan. Por ejemplo, la relación de Eda con su tía y sus amigas es un claro ejemplo de familia elegida, un grupo de mujeres que se apoyan mutuamente y que construyen un hogar juntas. Y esa idea de renacimiento del amor, la encontramos constantemente en la serie, con personajes que superan sus traumas y se abren a nuevas oportunidades románticas. Piensen en la historia de Aidan, la madre de Serkan, que supera su agorafobia y se permite enamorarse nuevamente. Un dato curioso sobre esta serie es que debido a la pandemia, el rodaje tuvo que adaptarse a las restricciones sanitarias. Esto obligó a los guionistas a ser creativos y a introducir nuevas subtramas que permitieran a los actores mantener la distancia social. A pesar de estas dificultades, la serie logró mantener su frescura y su encanto, convirtiéndose en un fenómeno global. Pero no solo eso, la pandemia también permitió que los actores se unieran aún más, creando un ambiente de trabajo más íntimo y colaborativo, lo que, según algunos rumores, fortaleció aún más la relación entre Kerem y Hande. Ahora, vamos a cambiar de registro y a sumergirnos en una historia un poco más intensa y dramática, ***Dodu Une Kaderindir, ***. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir e Ibrahim Çelikkol, es un drama psicológico que explora el impacto de la crianza y el entorno familiar en la vida de una persona. Pero no es solo un drama familiar. Es una reflexión sobre la identidad, el determinismo y la capacidad de elegir nuestro propio destino. La serie cuenta la historia de Zeynep, una joven nacida en una familia pobre que es adoptada por una familia rica. Aunque tiene la oportunidad de crecer en un hogar lleno de lujos y comodidades, nunca olvida sus raíces y se siente dividida entre dos mundos. Esta dualidad es el motor de la serie. Zeynep vive en constante conflicto interno, tratando de reconciliar su pasado y su presente. Cuando su madre biológica reaparece en su vida, Zeynep se enfrenta a una decisión difícil: elegir entre la vida que conoce y la vida que podría haber tenido. Esta reaparición desata una serie de eventos que la obligan a confrontar sus miedos y a tomar decisiones difíciles. Dodu Une Kaderindir es relevante para nuestro tema porque aborda directamente el tema de la adopción y las complejidades que conlleva. Vemos cómo la adopción impacta la identidad de Zeynep, su relación con sus padres biológicos y adoptivos, y su percepción del amor y la familia. La serie nos muestra las diferentes caras de la adopción, desde la gratitud y el amor, hasta el resentimiento y la confusión. Además, la serie explora la idea de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en medio del dolor y la confusión. El renacimiento del amor se manifiesta en la capacidad de Zeynep para perdonar, para sanar heridas del pasado y para construir relaciones significativas con las personas que la rodean. Veremos cómo Zeynep aprende a aceptar su pasado y a construir un futuro propio, sin negar ninguna de sus identidades. En cuanto a Bursin, aunque no está directamente relacionado con esta serie, es un actor conocido por su compromiso social y su apoyo a diversas causas benéficas. No sería sorprendente que en algún momento de su vida considerara la posibilidad de adoptar, ya que ha demostrado ser una persona con un gran corazón y una profunda sensibilidad hacia los demás. Esta es, por supuesto, una especulación basada en su personalidad pública y en sus acciones, pero encaja con la idea de que podría estar pensando en formar una familia de una manera poco convencional. Investigaremos sus declaraciones públicas sobre la importancia de la familia y el bienestar infantil, buscando pistas que nos permitan confirmar o desmentir esta teoría. Un dato interesante sobre Dodu Une Kaderindir es que está basada en una historia real. La guionista Gülseren Budaykolu es una reconocida psiquiatra que ha escrito varios libros basados en sus experiencias con pacientes. Esto le da a la serie un toque de autenticidad y realismo que la hace aún más conmovedora. La serie no solo entretiene, sino que también educa al público sobre los desafíos emocionales que enfrentan las personas que han sido adoptadas. Cambiando nuevamente de tercio, nos vamos ahora a una serie que combina drama, acción y romance, con una pizca de misterio, ***Kukur***. Esta serie, protagonizada por Aras Bulut y Nemli, es una de las más populares de Turquía y ha conquistado a audiencias de todo el mundo. Kukur no es solo una serie de acción,
es una saga familiar épica que explora temas como la lealtad, el sacrificio y la redención. Kukur cuenta la historia de la familia Koval, una familia poderosa que controla el barrio de Kukur, un lugar peligroso y conflictivo de Estambul. Este barrio es un microcosmos de la sociedad turca, con sus propias reglas y códigos de honor. Cuando un nuevo grupo criminal amenaza con tomar el control del barrio, Yamak Koval, el hijo menor de la familia, regresa a Kukur para proteger a su gente y defender su legado. Yamak es un personaje complejo y atormentado por su pasado. Su regreso a Kukur lo obliga a enfrentarse a sus demonios y a asumir la responsabilidad de liderar a su familia. Aunque Kukur no se centra directamente en la adopción o en romances secretos al estilo de Senkalkam, sí explora la idea de familias encontradas, de lealtades inquebrantables y del amor que puede surgir en los entornos más hostiles. Dentro de la trama existen subhistorias de personajes que encuentran refugio y protección en la familia Koval, convirtiéndose en parte de su círculo cercano y recibiendo el amor y el apoyo que nunca antes habían tenido. En este sentido, la serie aborda la idea de adoptar a personas en necesidad, ofreciéndoles un hogar y una nueva oportunidad en la vida. Analizaremos estas subtramas en detalle, mostrando cómo la familia Koval se convierte en un refugio para aquellos que han sido marginados por la sociedad. El renacimiento del amor en Kukur se manifiesta en la capacidad de los personajes para superar la violencia y el trauma, para encontrar la esperanza en medio de la oscuridad y para construir relaciones basadas en la confianza y el respeto. Además, la serie explora la idea de que el amor puede ser una fuerza poderosa para el cambio, capaz de transformar incluso a los criminales más despiadados. Veremos cómo los personajes aprenden a perdonar y a construir un futuro mejor, a pesar de la violencia que los rodea. Un dato curioso sobre Kukur es que la serie ha sido elogiada por su representación realista de la vida en los barrios marginales de Estambul. Los creadores de la serie se tomaron muy en serio la investigación y trabajaron en estrecha colaboración con residentes locales para asegurarse de que la historia fuera lo más auténtica posible. La serie no glorifica la violencia, sino que muestra las consecuencias devastadoras que tiene en la vida de las personas. Por último, para cerrar nuestro recorrido, hablemos de una serie más reciente que está dando mucho de qué hablar, **Aile***. Esta serie, protagonizada por Quantatl Tuiserini y Sarkaya, es un drama familiar con tintes de thriller psicológico que explora las dinámicas complejas dentro de una familia adinerada y poderosa. Aile es una serie que te atrapa desde el primer momento con su trama intrigante y sus personajes complejos. Aslan Soykan, interpretado por Quantatl, es el líder de una familia influyente con un pasado turbio. Su vida se complica aún más cuando conoce a Devin Akn, una psicóloga interpretada por Serine y Sarkaya, quien comienza a trabajar con su problemática hermana. A medida que Aslan y Devin se acercan, se ven envueltos en un peligroso juego de secretos, mentiras y traiciones. La relación entre Aslan y Devin es el corazón de la serie. Ambos son personajes dañados por sus pasados y encuentran consuelo el uno en el otro. Aile, si bien no se centra en adopciones explícitas, sí nos muestra las consecuencias de relaciones familiares disfuncionales y la búsqueda de figuras paternas y maternas sustitutas. Los personajes a menudo buscan el afecto y la aprobación en lugares equivocados, creando lazos basados en la necesidad y la dependencia. La serie explora la idea de que la verdadera familia no siempre es la que nos toca por sangre, sino la que elegimos y la que nos brinda apoyo incondicional. Además, la posibilidad de un secreto a voces en torno a Aslan y Devin, similar a la atmósfera que rodeó a Kerem y Ande, añade un elemento de intriga y romance prohibido que mantiene a los espectadores enganchados. Analizaremos la química entre Quantatl Tuiserini y Sarkaya, buscando similitudes con la relación entre Kerem y Ande y especulando sobre la posibilidad de un romance fuera de la pantalla. El renacimiento del amor se manifiesta en la capacidad de los personajes para romper con los patrones destructivos del pasado, para confrontar sus demonios internos y para construir relaciones más saludables y significativas. Aunque la serie es intensa y dramática, también hay momentos de ternura y esperanza que nos recuerdan que el amor puede florecer incluso en los entornos más sombríos. En cuanto a Bursin, podríamos imaginarlo fácilmente interpretando un papel similar al de Quantatl en Aile, un personaje complejo con un pasado oscuro que busca la redención a través del amor. Su carisma y su capacidad para transmitir emociones complejas lo convertirían en el actor perfecto para este tipo de papel. Analizaremos las características que lo convierten en un actor ideal para interpretar personajes complejos y atormentados. Y un dato interesante sobre Aile
es que ha generado mucha controversia debido a sus escenas explícitas de violencia y sus diálogos subidos de tono. A pesar de las críticas, la serie ha logrado captar la atención del público y se ha convertido en un éxito de rating. En resumen, hemos explorado hoy 4 series turcas que a su manera, reflejan el tema de los secretos a voces, las adopciones y el renacimiento del amor. Desde la comedia romántica de Senkalkam, pasando por el drama psicológico de Dodune Kaderindir, la acción y el misterio de Kukur, y la intensidad de Aile. Todas estas series nos ofrecen una ventana al mundo de las emociones humanas y nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la familia, el amor y la aceptación. Pero hoy hemos ido más allá, desgranando cada detalle y buscando las conexiones ocultas. Espero que hayáis disfrutado de este recorrido por el mundo de las telenovelas turcas. ¿Cuál de estas series os ha gustado más? ¿Conocéis alguna otra serie que encaje con nuestro tema de hoy? Dejadme vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y recomendaciones. Y no olviden compartir sus teorías sobre el romance secreto entre Kerem y Hande. Y por supuesto, antes de despedirme, no olvides darle un me gusta a este vídeo, compartirlo con tus amigos amantes de las series turcas y, lo más importante, suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más dramas, romances y secretos turcos. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre se esconde en los detalles.